Existen historias que van más allá de la ficción, relatos que muestran cómo la dignidad puede ser más poderosa que cualquier rango y cómo el silencio puede gritar más fuerte que la injusticia. La de Rachel Hayes es una de esas historias. Una mujer que, incluso rodeada de intrigas y traiciones dentro de la Marina de los Estados Unidos, eligió mantenerse firme en su verdad. Si valoras historias de superación, coraje y transformación, suscríbete ahora al canal. Aquí, cada narrativa está hecha para inspirar y emocionar. Dedicó 12 años de su vida a la Marina de los Estados Unidos. Cada amanecer en alta mar, cada misión compleja, cada noche sin dormir, era testimonio de su inquebrantable devoción. Rachel siempre era la primera en llegar, la última en irse, la oficial a la que los marineros acudían cuando las cosas se complicaban, no por jerarquía, sino por su competencia y serenidad. Nunca pidió aplausos, solo respeto, pero ahora, sola en la cubierta del USS Orion, con el viento helado cortándole el alma, sentía el sabor amargo de la traición. Su nombre, antes sinónimo de excelencia, estaba siendo cruelmente manchado. Su honor, el pilar de su identidad, estaba siendo atacado. Y lo peor, por alguien en quien, ingenuamente, había depositado su confianza. Alguien que ocupaba una posición de poder, lo que hacía la batalla aún más desigual. Las acusaciones infundadas sobre protocolos de seguridad comprometidos, los documentos manipulados con destreza, todo formaba una red, invisible pero asfixiante, transformando la brisa salada del Atlántico en un soplo gélido de injusticia que la hacía temblar por dentro. El comandante Marcus Webb, por otro lado, observaba la escena desde su puesto, a una distancia segura, con una satisfacción contenida que apenas podía disimular. El ascenso meteórico de Rachel, su competencia incuestionable en un entorno tan dominado por hombres, todo eso le parecía una afrenta personal a su propia mediocridad y a sus inseguridades más profundas. Para él, el poder no se trataba de mérito o liderazgo genuino, sino de control absoluto y de la eliminación sumaria de cualquiera que se atreviera a brillar más que él. Y Rachel, con su luz propia y su profesionalismo innato, era una amenaza demasiado brillante para ser tolerada en su pequeño reino. Su campaña de sabotaje no era solo una disputa profesional, era un ataque frío, calculado y personal contra el alma de una mujer que siempre vivió con integridad. Un golpe cobarde, disfrazado de burocracia militar. La noticia de la investigación cayó sobre Rachel como una marea helada. No era un enfrentamiento directo, un debate justo donde pudiera presentar sus pruebas. No, era una insinuación silenciosa, una red de mentiras cuidadosamente tejida con rumores maliciosos, distorsiones sutiles y documentos manipulados. Cada acusación era una aguja envenenada, no letal por sí sola, pero diseñada para debilitar y minar su reputación gota a gota. Se vio aislada, rodeada de miradas desconfiadas, algunas de compañeros que antes la admiraban y ahora, influenciados por la sombra de Webb, la veían como una amenaza. El peso de esa sospecha injusta era casi insoportable, una carga más pesada que cualquier operación de combate que hubiera enfrentado, porque allí la lucha era contra la invisibilidad de una verdad que se negaban a ver. Sabía que cada informe, cada testimonio anónimo sembrado por Webb, era una cuña hundiéndose entre ella y la carrera que había construido, con tanto sacrificio, transformando su futuro en algo incierto y oscuro. Fue entonces cuando llegó la orden, seca e impersonal. Separación inmediata del mando del USS Orion. Esa frase, que parecía sacada de una pesadilla, resonaba en su mente, transformando el sonido de las olas en un lamento lejano. El barco, su hogar durante tanto tiempo, la extensión de su alma y de su competencia,
le era arrebatado sin siquiera poder defenderse. No había una oportunidad clara de defensa, solo una serie de preguntas veladas y una atmósfera de condena anticipada. La desgarradora sensación de ser apartada de la cubierta que comandaba con tanta eficiencia era física, casi como la amputación de un miembro. Pero el dolor más grande era espiritual, la herida abierta de la injusticia. Un profundo dilema ético se presentaba. Responder con la misma moneda, hundirse en el juego sucio que proponía Webb o mantenerse firme en su integridad, aunque eso significara una caída silenciosa y dolorosa. La imagen de sus padres, quienes siempre le enseñaron el valor de la dignidad, acudía a su mente, reforzando su convicción de que el verdadero honor no se compra ni se negocia. La dignidad silenciosa de Rachel, sin embargo, hablaba más fuerte que cualquier protesta formal. No hubo gritos, ni estallidos de rabia, ni siquiera un correo de indignación enviado a los altos mandos. Solo un silencio pesado y resuelto. Ella sabía que gritar al viento no cambiaría la marea. Lo único que podía transformar era la percepción de quienes la observaban. Dentro de ella, la llama de la integridad ardía intensamente y se negaba a dejar que la oscuridad de la intriga la consumiera. Cada paso, cada mirada, cada gesto durante ese periodo de ostracismo estaba calculado para transmitir un mensaje claro. No era culpable y no se doblegaría ante la injusticia, aunque eso significara aceptar el dolor en silencio. Su aceptación serena, sin la amargura que sus verdugos esperaban, comenzó a sembrar una sutil duda en los corazones de algunos que antes la juzgaban, y esa duda fue el primer indicio de un cambio inminente. Y fue en ese momento de quietud forzada cuando algo inédito comenzó a ocurrir. Lejos de los ojos de Webb, pero bajo la atenta mirada de muchos que conocían a la verdadera Rachel, los buques de la flota que pasaban cerca de su ruta de traslado comenzaron, uno a uno, a desviar sus cursos. No era una maniobra oficial, no existía una orden explícita, pero era un gesto silencioso y coordinado, casi un ballet naval de solidaridad. Cada desviación, por más sutil que fuera, orientaba la proa de la embarcación hacia la lancha de transferencia donde se encontraba Rachel, como si le rindieran honores. No era una protesta, sino una reverencia, un reconocimiento mudo de su honor y su verdad. El mensaje era poderoso y claro para quien quisiera verlo. La Marina, en su esencia, sabía quién era Rachel Hayes y estaba con ella. Un lazo de respeto que trascendía las formalidades y las falsas acusaciones. La solidaridad anónima y espontánea de aquellos marineros y oficiales era el primer indicio de que la verdad, por más silenciada que fuera, jamás permanecería enterrada. La escena se desarrollaba con una coreografía silenciosa, casi espiritual. Decenas de barcos, algunos a kilómetros de distancia, ajustaban sus posiciones para que sus proas apuntaran hacia Rachel, que observaba desde la lancha. Con cada barco que pasaba y se giraba en su dirección, un escalofrío recorría la espalda de Rachel. No había palabras, solo el majestuoso movimiento de los gigantes de acero en el océano. Un joven oficial, a bordo de un destructor, susurró a su superior: «¡Comandante! ¿Qué están haciendo?». El superior, un veterano de mirada cansada, respondió con voz entrecortada: «Están rindiendo honores, hijo, honores a una mujer que no los perdió, incluso cuando todo le fue arrebatado». Esa frase, pronunciada en voz baja en la cubierta de un barco lejano, reverberó como un grito de guerra silencioso por toda la flota. Un mensaje de lealtad que no necesitaba órdenes superiores para ser comprendido. En el cuartel general de la Marina, sin embargo, la atmósfera era de creciente desconcierto. Los informes de ruta, antes rutinarios, comenzaron a mostrar patrones anómalos, una serie de desvíos inexplicables hacia un punto común.
La trayectoria de la lancha de Rachel. ¿Qué demonios está pasando con la flota?, bramó un almirante golpeando la mesa. Los oficiales de operaciones, confundidos, revisaban los 100 datos sin encontrar una explicación lógica para aquella insubordinación velada. Webb, por su parte, sintió un escalofrío. Lo que comenzó como una simple maniobra para desacreditar a una rival se estaba convirtiendo en algo más grande, algo que no podía controlar. El silencio de los barcos era más amenazante que cualquier protesta abierta, pues revelaba una fuerza invisible, una solidaridad tan profunda que jamás imaginó que existiera. Y el miedo de que su red de mentiras estuviera desmoronándose comenzó a corroer su autoconfianza. El gesto silencioso de los buques, esa ola de solidaridad no verbalizada, resonó en los pasillos de la alta cúpula naval como un trueno lejano. No era posible ignorarlo. Aquella anomalía en los sistemas de rastreo, la convergencia inexplicable de decenas de embarcaciones hacia un solo punto en el vasto océano, exigía una explicación. Un almirante veterano, con cicatrices de años de servicio y una visión aguda más allá de los papeles, murmuró a Pastok, su asistente: «Esto no es un error de navegación, esto es un mensaje». Su intuición, forjada en décadas de mando, le decía que había algo mucho más grande en juego que una simple acusación de incumplimiento de protocolo. La verdad, muchas veces, venía en susurros, en gestos sutiles, y ese era uno de los más poderosos actos de descontento y lealtad que había presenciado en toda su carrera naval. Así, impulsada por ese mensaje inexplicable, se inició discretamente una investigación de alto nivel. No era un proceso común, de esos que siguen el rito burocrático y se pierden entre formularios. No. Esta era una cacería de la verdad, movida por la curiosidad y una creciente indignación. Los ojos de la Marina, antes nublados por la manipulación de Webb, empezaron a ver con claridad la red de mentiras. Cada documento falsificado, cada testimonio forzado, cada rumor sembrado, fue expuesto a la luz. La trama orquestada por Webb, antes tan meticulosa e invisible, comenzó a desmoronarse pieza por pieza, revelándose tan frágil como su propia inseguridad. Y con cada revelación, muchos de los que habían dudado de Rachel empezaron a caer en la cuenta, y el arrepentimiento por haberse dejado engañar por las apariencias comenzaba a pesar en sus conciencias. La caída de Marcus Webb fue rápida y merecida, un eco estruendoso de su propia malicia. Él, que había tejido la red para atrapar a Rachel, terminó enredado en ella. El pánico se apoderó de Webb cuando la puerta de su oficina se abrió, y ya no eran sus subordinados quienes entraban, sino oficiales de la más alta jerarquía, con rostros marcados por una seriedad helada. Sus ojos, antes tan llenos de arrogancia, ahora reflejaban un miedo visceral, mientras las pruebas de sus maquinaciones eran colocadas sobre la mesa, una a una. Cada documento falsificado, cada testimonio manipulado por él quedaba al descubierto, revelando la magnitud de su cobardía e inseguridad. El peso de su propia deshonra lo aplastaba y se encontraba sin argumentos, sin defensa, solo con el eco de las mentiras que había sembrado y que ahora regresaban para perseguirlo. «Comandante Webb», dijo uno de los oficiales, con voz grave y sin rastro de emoción, «su conducta es una vergüenza para esta marina». La ola de retribución no se detuvo con Webb. La investigación, como una corriente implacable, arrastró consigo a todos los oficiales cómplices, aquellos que, por miedo o por ambición mezquina, habían colaborado con la farsa. Ellos, que se habían beneficiado del silencio y la omisión, ahora enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. La sala donde eran interrogados se convertía en un escenario para la revelación de sus debilidades y la exposición de su falta de carácter. Uno a uno,
Veían sus carreras y reputaciones derrumbarse. La Marina, en un movimiento de limpieza interna, demostraba que no toleraría la corrupción en sus filas. Para Rachel, ver cómo se hacía justicia, no por sus propias manos, sino por la misma institución a la que había servido, era un bálsamo para sus heridas. Con cada anuncio de destitución era como si un peso fuera retirado de sus hombros, y el aire que respiraba se volvía más ligero, más puro. No sentía euforia, solo un profundo sentido de alivio y la confirmación de que su decisión de mantener la dignidad había sido la correcta. La rehabilitación de Rachel fue tan discreta como su dignidad. No buscó los reflectores, no dio discursos grandilocuentes ni entrevistas escandalosas. Su reintegración llegó como una rectificación silenciosa, un reconocimiento tácito de que se había cometido un grave error. El comunicado oficial, aunque formal, llevaba entre líneas el peso de una disculpa. Las personas que antes la miraban con desconfianza, ahora lo hacían con un nuevo respeto, una admiración nacida de la certeza de que había sido injustamente tratada y aún así se mantuvo firme. En los pasillos los susurros habían cambiado, de chismes maliciosos a relatos de admiración sobre su fortaleza. El aire que la rodeaba ya no estaba cargado de acusaciones, sino liviano con el reconocimiento de su integridad. Para Rachel, el alivio era palpable, pero estaba mezclado con una extraña sensación de que algo dentro de ella había cambiado para siempre, haciéndola más fuerte y, paradójicamente, más humana. Poco tiempo después, llegó la noticia que sellaría su regreso triunfal. Rachel Hayes sería promovida a comandante de un buque de guerra. No cualquier buque, sino una embarcación de gran porte y de importancia estratégica. La Marina no solo estaba corrigiendo un error, estaba invirtiendo en su futuro, reconociendo que el verdadero liderazgo no se doblega ante la adversidad. Cuando se supo la noticia, muchos a bordo del USS Orion, su antiguo hogar, lo celebraron como si fuera una victoria personal. Uno de los marineros más jóvenes, que la había visto partir bajo la nube de la sospecha, exclamó a un compañero: «¡Lo sabía!». Ella no era de las que se dejaban vencer. La alegría genuina de sus compañeros, la certeza de que la justicia había prevalecido, inundó el corazón de Rachel con un renovado sentido de propósito. No regresaba como una víctima, sino como una líder forjada en el crisol de la adversidad, lista para comandar su nuevo navío con la misma competencia y una sabiduría aún mayor. El ascenso de Rachel no se detuvo allí. Su historia, antes un secreto sombrío, se transformó en un faro. Ella, que había sido blanco de una campaña para ser borrada, ahora brillaba intensamente. Lo que comenzó como una sanción injusta se convirtió en la base de una transformación aún más profunda en su carrera, impulsada por una fuerza que nacía desde su interior. Su conducta, su resiliencia inquebrantable frente a la adversidad y la manera en que la Marina se unió a su favor, aunque en silencio, no pasaron desapercibidas. Las altas jerarquías, que antes jugaban con la política y el poder, comenzaron a verla no solo como una oficial competente, sino como el símbolo de una nueva era, en la que la integridad y el carácter pesaban más que cualquier intriga de pasillos. Ella era la prueba viva de que el verdadero liderazgo consiste en inspirar, no en oprimir. Así, Rachel Hayes siguió ascendiendo escalón por escalón hasta alcanzar el rango de almirante. Fue un logro histórico, no solo por tratarse de una mujer en un entorno tradicionalmente masculino, sino por haber llegado hasta allí después de enfrentar una de las mayores injusticias que un oficial podría sufrir. En su ceremonia de ascenso no había reflectores ni discursos vacíos. Había una emoción genuina en el aire, un reconocimiento tácito de su recorrido.
Sus ojos recorrieron la multitud y vio rostros conocidos, algunos que en su momento dudaron de ella, otros que la apoyaron en silencio. Una leve sonrisa, cargada de significado, se dibujó en sus labios. Ella no solo había superado, había redefinido lo que significaba vencer en la Marina, demostrando que la dignidad es el arma más poderosa. Su legado comenzaba a construirse piedra por piedra, con cada paso que daba hacia el futuro. La historia de Rachel Hayes se volvió más que una anécdota. Se transformó en un símbolo viviente de una nueva era naval. Su ascenso, desde un ostracismo injusto hasta la máxima jerarquía, inspiró un cambio sísmico en los valores de la Marina. Antes, la política interna y los juegos de poder solían asfixiar al mérito. Ahora, la historia de Rachel resonaba en cada entrenamiento, en cada conferencia sobre liderazgo. Ella era la prueba irrefutable de que la integridad, la competencia genuina y el carácter firme podían y debían prevalecer por encima de cualquier artimaña o conveniencia jerárquica. Los oficiales jóvenes la miraban con reverencia, no por su rango, sino por la travesía que la forjó, viéndola como la personificación de todo lo que deseaban ser. Líderes justos, fuertes y, por encima de todo, honestos consigo mismos y con la institución que juraron servir. Fue en ese contexto de renovación que nació el legado más duradero de Rachel, los protocolos Hayes. No se trataba de un simple conjunto de normas burocráticas, sino de un manifiesto, una promesa institucional forjada a partir de la experiencia dolorosa de una sola mujer. Estas directrices fueron diseñadas para proteger la excelencia profesional frente a cualquier forma de sabotaje, para reforzar el combate contra los abusos de autoridad y, crucialmente, para asegurar que nunca más una carrera ejemplar fuera destruida por juegos de poder e intrigas internas. La Marina, en un acto de humildad y visión, reconoció la necesidad de reformarse, de crear un entorno donde el mérito fuera el único criterio de ascenso. Los protocolos Hayes se convirtieron en la base de una cultura más justa, un escudo para los competentes y un martillo contra los corruptos, asegurando que lo que ocurrió con Rachel fuera una dolorosa excepción y jamás la regla. La creación de los protocolos Hayes fue un hito, pero su implementación exigió mucho más que la firma de documentos. Exigió un cambio de mentalidad, una desconstrucción de años de vicios jerárquicos y favoritismos. Rachel, ya como almirante, no se conformó. Se convirtió en la principal guardiana de esos nuevos valores, viajando por bases y navíos, dando conferencias e inspirando a todos los niveles. Sus ojos, que habían contemplado la oscuridad de la injusticia, ahora irradiaban una luz de esperanza, mostrando a todos que la verdadera fuerza de una institución residía en su capacidad para proteger a los justos y corregir sus propios errores. En cada encuentro, ella no solo compartía las normas, sino la esencia que las originó, la necesidad de confianza, respeto y meritocracia. Era la voz viva del cambio, la personificación de que el carácter y la competencia debían siempre prevalecer por encima de la política interna. Y ese mensaje resonaba profundamente en cada oficial y marinero que la escuchaba. El legado de Rachel no se limitó a las paredes de los cuarteles ni a los documentos oficiales. Se infiltró en la vida diaria de la Marina, transformando la manera en que los oficiales se relacionaban, cómo se realizaban las evaluaciones y cómo se trataban las denuncias. Los pasillos, antes tensos, ahora se sentían más abiertos, las conversaciones más honestas. Un joven teniente, al presenciar una situación potencialmente injusta, recordó las palabras de Rachel y tuvo el valor de reportarla, sabiendo que sería escuchado. Esa era la verdadera victoria de los protocolos Hayes.
no solo castigar a los culpables, sino empoderar a los justos. La dignidad, que antes era una virtud individual, se convirtió en una política institucional, un escudo para quienes servían con honor. La semilla plantada por la resiliencia de Rachel florecía, transformando la cultura de una de las fuerzas navales más grandes del mundo, garantizando que la excelencia de sus miembros fuera siempre protegida y valorada. El verdadero liderazgo, como Rachel siempre demostró, no radicaba en la autoridad impuesta por el rango o el uniforme. Residía en la confianza ganada, en el respeto mutuo, nacido de la integridad y la competencia. Rachel nunca necesitó alzar la voz para ser escuchada. Su postura, su profesionalismo y su ética inquebrantable hablaban por ella. Enseñó a muchos que el poder real no venía de intimidar, sino de inspirar. Sus discursos, llenos de ejemplos reales y relatos de superación, tocaban profundamente el alma de los reclutas y los oficiales más veteranos. No se trata de lo que ordenas, decía con un brillo en los ojos, sino de cómo te comportas, de la rectitud que inspiras en los demás. Esa era la lección más valiosa que transmitía, un eco de su propio recorrido de dignidad y resistencia, que transformaba la rígida jerarquía de la Marina en un entorno de compañerismo y propósito. La dignidad sostenida bajo presión, Rachel lo demostró, era la forma de protesta más poderosa. Mientras Webb y sus cómplices tramaban en las sombras, esperando que ella se desmoronara en una explosión de ira, Rachel eligió la calma. Su silencio no era pasividad, sino una forma activa de resistencia, una negativa rotunda a rebajarse al nivel de la malicia. Fue ese silencio elocuente, esa compostura inquebrantable, lo que despertó la curiosidad de los buques, lo que impulsó la investigación y al final lo que desmanteló toda la farsa. No necesitó alzar la voz para ser escuchada. La fuerza de su carácter habló por ella. La Marina y el mundo aprendieron con Rachel que en un universo donde la autoridad puede corromperse, la integridad personal permanece como una roca inamovible, capaz de mover montañas e inspirar un cambio que ninguna fuerza impuesta podría lograr. La transformación de Rachel, de víctima silenciosa a líder admirada, no fue solo una cuestión de justicia personal. Se convirtió en catalizadora de un cambio estructural en toda la Marina. Su historia, contada y recontada, inspiró una profunda reevaluación de cómo se reconocía el mérito y cómo se ejercía la autoridad. Las conversaciones en los comedores, en los alojamientos y en las salas de mando cambiaron. Antes, los chismes y las intrigas podían prosperar. Ahora, la historia de Rachel servía como recordatorio constante de que la verdad, por más que intenten silenciarla, siempre encontrará un camino. No solo recuperó su honor, pavimentó un camino para que otros en el futuro no tuvieran que atravesar el mismo calvario. La Marina, a través de ella, aprendía a ser más justa, más transparente y sobre todo más humana. El mensaje que Rachel Hayes dejó y que se convirtió en el pilar de su liderazgo era claro y resonaba en cada rincón de la institución. El verdadero liderazgo no está en la autoridad impuesta, sino en la confianza conquistada. Demostró que ni una placa ni un rango confieren respeto, sino las acciones, la coherencia y la integridad de una persona. Sus subordinados la seguían no por obligación, sino por convicción, porque sabían que era justa, competente y que jamás los traicionaría. En un mundo donde el poder a menudo corrompe, Rachel demostró que se puede ejercer con dignidad y por el bien común. Esa era la esencia de su legado, una lección atemporal que trascendió las paredes de acero de los navíos y se enraizó en los corazones de todos los que tuvieron el honor de servir con ella o de aprender de su extraordinario viaje. El impacto de la historia de Rachel no se limitó solo a la Marina. Resonó en otras esferas,
inspirando a líderes de diversas profesiones a reevaluar sus propias culturas organizacionales. El coraje de una mujer al enfrentar la injusticia en silencio, manteniéndose firme en su verdad, se convirtió en un caso de estudio sobre liderazgo auténtico y resiliencia. Conferencias sobre los protocolos Hayes y la jornada de Rachel Hayes comenzaron a ser solicitadas en seminarios de gestión y ética, demostrando que las lecciones de integridad y superación trascienden los muros de las bases navales. La dignidad de Rachel, antes un acto aislado, se transformó en un faro global, iluminando el camino para que más personas e instituciones buscaran justicia y el reconocimiento del mérito por encima de todo. Demostró que una sola persona, con su verdad y su fuerza interior, puede mover el mundo. La vida de Rachel, incluso después del punto más alto de su carrera y del establecimiento de los protocolos, siguió siendo un testimonio de su filosofía. Nunca olvidó el sabor amargo de la traición, pero transformó ese dolor en una fuerza impulsora para el cambio. Su presencia en la Marina, ahora como una figura casi legendaria, era un recordatorio constante de que la vigilancia es eterna cuando se trata de proteger la integridad. Vivía su verdad con la sencillez y la profundidad de quien entiende que el verdadero legado no está en las medallas ni en los títulos, sino en la transformación que inspira en el corazón de las personas. Nunca se inclinen ante quienes quieren apagar su luz, decía siempre, y sus palabras eran más que un consejo. Eran un eco de su propia alma, forjada en la resiliencia y en la fe inquebrantable de que el honor siempre prevalece. La admiración por Rachel era palpable. Era la admiración por alguien que había transformado la adversidad en una fuerza, por alguien que eligió la dignidad cuando la venganza parecía la única opción. Su historia no era la de una heroína de película, sino la de una mujer real, que con su fuerza interior inspiró a toda una institución a ser mejor. Las personas veían en ella la prueba de que es posible resistir la corrupción, mantenerse fiel a los propios valores y al final emerger más fuerte y más influyente que antes. Se convirtió en la personificación de la motivación silenciosa, esa que nace de la coherencia y se propaga con autenticidad, mostrando a todos que la verdadera victoria está en permanecer íntegro, incluso cuando el mundo parece conspirar en tu contra. Hasta hoy, la Marina de los Estados Unidos sigue cosechando los frutos del coraje de Rachel Hayes. Los protocolos Hayes son una realidad sólida, un pilar que sostiene la meritocracia y la justicia dentro de la fuerza. La figura de Rachel, la almirante que enfrentó la oscuridad y trajo la luz, sigue siendo un faro para las nuevas generaciones de oficiales. Puede que ella no haya comprendido del todo la magnitud del giro que sus acciones silenciosas provocaron aquel día, ni la profundidad del impacto que su elección por la dignidad tendría, pero la solución a toda la injusticia que sufrió fue concreta, manifestada no solo en su reintegración y ascenso, sino en la reforma de una institución que aprendió, a través de su experiencia única, que el honor y la verdad siempre encuentran su camino, y que la excelencia no puede ser destruida por juegos de poder mezquinos. La historia de Rachel demuestra que mantener la dignidad es, muchas veces, el acto más poderoso de todos. Ella no gritó, pero su silencio lo cambió todo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y comenta aquí abajo qué aprendiste con ella. Tu voz también importa.